Solo iba a cortarme el pelo, pero en cuanto cruzó la puerta, supe que escondía algo más que un flequillo largo. Y lo peor es que yo también tenía cosas que no quería mostrar. Aquel martes, a las 11:15, entró alguien nuevo. No saludó, no preguntó por precios. Solo dijo: ¿puedes sanearme un poco las puntas? No me miró al hablar, y eso ya era raro. En una barbería, incluso los más tímidos buscan el espejo, aunque sea por vanidad. Él no. Llevaba la gorra baja, el cuerpo tenso. Aún así, aceptó la capa sin dudar y se sentó con una docilidad extraña. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron por el reflejo, sentí algo, como si sus ojos no buscaran verse, sino ocultarse. Me llamo Sergio. Corto el pelo desde hace más de una década en el mismo barrio de Madrid. Conozco a todos, y todos me conocen. Pero él no era de aquí, y eso se notaba. ¿Cómo te llamas?, pregunté con tono casual. Nico, contestó apenas audible. El corte fue rápido. Él no dijo una palabra más. Solo movía la cabeza según mis indicaciones. Cuando terminé, se miró por un segundo, pagó justo y se fue sin mirar atrás. Pensé que no volvería, pero lo hizo. Al día siguiente. Y después, el jueves. Siempre a la misma hora. Siempre con excusas mínimas. Solo repásame el cuello, quizá un poco las patillas. Empecé a esperarlo sin admitirlo. Me sorprendía el impacto que tenía su presencia, esa mezcla de distancia y vulnerabilidad. Algunos clientes también lo notaban. Uno preguntó: ¿es tu primo o algo? Yo solo reí. Una vez entró cuando el local estaba casi lleno. Dudó un segundo, como si fuera a dar media vuelta, pero se sentó en el banco y fingió leer una revista. Cuando lo atendí, noté que sus hombros estaban más relajados. ¿Vienes solo por el corte o te gusta el sitio?, le solté a medio camino entre broma y curiosidad. «Es tranquilo», respondió. Y eso fue todo. Pero fue más de lo habitual. Empezó a quedarse unos minutos después del corte, sin prisa. A veces miraba el local como si tratara de memorizarlo, otras como si temiera que un día ya no estuviera. Un viernes, cuando la barbería estaba llena y el calor subía por las paredes, Nico entró sin gorra. Era la primera vez. Tenía una pequeña cicatriz en la parte lateral de la cabeza. Nada grave, pero visible. ¿Te la hiciste hace poco?, pregunté señalando con un gesto. No es nueva, pero no se va. ¿Duele? A veces, cuando recuerdo por qué está. Me quedé en silencio. Entendí que había algo más allá del corte, que venía porque aquí, aunque no habláramos, no tenía que esconderse. Al terminar la sesión, dejó un papel doblado sobre la repisa. Pensé que era propina, pero número, era una nota. Gracias por no preguntar, aunque a veces me gustaría que lo hicieras. Me quedé ahí, con esa frase rebotando dentro del pecho, porque yo también tenía preguntas. Pero algo me decía que aún no era el momento, que el corte más importante aún no lo había hecho. Desde aquella nota, algo cambió. Nico seguía viniendo, pero ya no con el paso silencioso del que se esconde. Ahora entraba con una pausa distinta, como si el espacio fuera suyo también. A veces se sentaba sin pedir nada, solo observaba. Otras se ofrecía a barrer unos pelos del suelo. No hablábamos mucho más, pero la costumbre de su presencia empezó a convertirse en necesidad. Un martes, mientras atendía a otro cliente, Nico estaba en el rincón de siempre. No hojeaba revistas ni miraba el móvil. Solo miraba. Cuando terminé, se acercó sin pedir turno. ¿Tienes tiempo?, preguntó. Para ti, siempre. No fue una frase decorativa. Lo dije antes de pensarlo. Y él lo notó. Solo un repaso, dijo, pero su tono era distinto. Como si lo importante no fuera el corte. Me sentí ridículo por cómo me latía el pecho solo por tenerlo cerca. Pero también vulnerable. No era fácil aceptar que alguien te importaba cuando ni siquiera sabías si era capaz de quedarse.
¿Siempre fuiste barbero?, preguntó sin mirarme. Number, antes trabajé en un restaurante, pero cortarle el pelo a alguien es más sencillo que servirle una copa. No tienes que fingir simpatía, solo hacer bien tu trabajo. ¿Y si haces bien el trabajo y aún así no vuelven? Entonces el problema no fuiste tú, dije. Y aunque sonó casual, lo vi apretar la mandíbula, como si esa frase lo hubiera tocado más de lo que esperaba. Esa tarde no se fue enseguida. Me ayudó a recoger algunas cosas, y cuando bajé la persiana, seguimos hablando en la acera, sin darnos cuenta de que la ciudad ya se había apagado a nuestro alrededor. ¿Tú crees que la gente puede empezar de nuevo?, preguntó de la nada. Si no creyera en eso, no tendría una barbería, le respondí. Se rió, breve. Luego bajó la vista. Yo solo quiero llegar a un lugar donde no tenga que explicar por qué estoy. No pregunté más. Me limité a asentir, porque yo también conocía esa necesidad y ese cansancio. Desde entonces nuestras charlas fueron más frecuentes, aunque siempre breves. Me contó que había vivido en varias ciudades, que nunca estaba más de un año en el mismo sitio, que el café lo tomaba sin azúcar, que odiaba el calor seco, que dormía poco y soñaba demasiado. Un día, al cerrar, me lo encontré esperando fuera. No había venido a cortarse el pelo. ¿Paseamos un poco? Lo acompañé sin pensar. Caminamos sin rumbo. Solo queríamos alejarnos de todo. No sé en qué momento sus dedos rozaron los míos. No fue un gesto romántico, fue humano. Como si necesitara saber si yo era real. A veces siento que no soy de ninguna parte, confesó. Tal vez porque nunca te han dejado ser. Esa frase le dolió. Lo vi. Pero no se apartó. Se quedó a mi lado, en silencio, respirando hondo, como si por fin tuviera permiso de quedarse quieto. Los días siguientes trajo consigo una mezcla de calma y miedo. Yo empezaba a hacerme ilusiones, y eso era peligroso, porque algo en él seguía esquivo, como si estuviera a punto de irse, como si se diera a sí mismo permiso para estar, pero no para quedarse. Y entonces desapareció. No vino a su hora habitual, ni al día siguiente, ni el viernes. No respondió mis mensajes. El hueco que dejó era absurdo. No habíamos hablado de amor, ni de futuro, pero su ausencia dolía como una herida abierta. El lunes por la mañana, mientras barría el local, lo vi aparecer. Tenía la capucha subida y el gesto apagado. ¿Podemos hablar?, preguntó, apenas audible. Le hice pasar al fondo, donde nadie más nos oyera. Perdón, susurró. Me pasó algo. No quiero preocupar, pero tampoco quiero mentirte. Le temblaban las manos. Entonces lo vi. Un pequeño rasguño cerca del pómulo. Nada alarmante, pero nuevo. Te hicieron daño. No fue nada grave. Solo un recordatorio de que no debo confiarme. No insistí, pero mi estómago se contrajo. ¿Quieres contármelo? No ahora. Solo... ¿Puedo quedarme un rato? Asentí. Se sentó en silencio frente a los espejos. Me senté a su lado. Pasaron varios minutos hasta que, sin girarse, murmuró. No sé cuánto tiempo más pueda seguir así. Pero cuando estoy aquí, me olvido del resto. Yo también, pensé. Pero no lo dije. Aquel día no hubo corte, solo compañía. Y en esa calma fingida, supe que lo peor aún no había pasado. Que ese vínculo que habíamos construido sin palabras estaba a punto de ser puesto a prueba. Después de aquel día, algo en Nico cambió. Seguía viniendo, pero ya no hablaba tanto. Se sentaba, miraba el suelo, apenas cruzaba palabra. La tensión que antes solo flotaba, ahora se había instalado en su cuerpo. Y yo, sin querer, me volví experto en leerlo sin preguntar. No era miedo lo que traía consigo, era agotamiento, como si llevara demasiado tiempo escapando. Una mañana llegó con la mirada perdida y los nudillos enrojecidos. Lo hice pasar al fondo sin preguntar. ¿Te pasó algo? Tardó en responder. Me encontraron. No entendí de inmediato.
Su voz era baja, como si no quisiera que ni el aire lo escuchara. ¿Quién es? Los de antes. No dio más detalles. Me limité a sentarme frente a él. ¿Quieres que llame a alguien? Negó con la cabeza. Después añadió: no sirve. Son de los que no dejan huella. No buscan atención. Solo recordarte que estás vigilado. Le ofrecí agua. La rechazó. Lo siento, murmuró. Prometí no traerte esto. Y aquí estoy, trayéndotelo sin querer. No me has traído nada. Estás aquí. Eso es suficiente. Suspiró. Se llevó las manos al rostro y luego me miró. No puedo seguir callando. Si confío en alguien, tiene que ser ahora. Y entonces habló. No todo, no con detalle, pero lo suficiente para que el mundo se moviera bajo mis pies. Dijo que años atrás su familia firmó algo que creían un programa médico. Prometían ayudar con ciertos problemas de salud, pero lo que hacían era otra cosa. Tratamientos no autorizados, terapias experimentales, pruebas sin supervisión. Nos dividían por lotes, nos asignaban códigos, nos evaluaban como si fuéramos máquinas. Cuando cumplí 18, se suponía que estaba libre, pero no lo estaba. Pregunté si había otros como él. No lo sé. Algunos siguieron, otros desaparecieron. Yo escapé. No quise imaginar todo lo que implicaba esa palabra, escapar. ¿Por qué te siguen ahora? Porque sé cosas que no debería saber. Y tengo algo que no quieren que tenga. Se quitó la sudadera y por primera vez vi una marca detrás de su hombro. Un código tatuado casi borrado. Esto es lo que me recuerda que no soy solo Nico. Para ellos soy una propiedad fallida. Sentí rabia, impotencia, miedo, no por mí, por él. Tengo una copia, un respaldo con nombres, fechas, informes. Si alguien lo ve, podrían cerrar el lugar, pero está en un sitio complicado. ¿Dónde? En una clínica estética, una de sus fachadas. Ahí tienen el servidor. Lo único que necesito es ayuda para sacarlo sin que me vean. Me quedé en silencio. No era lo que esperaba oír cuando lo conocí, pero ya no podía mirar hacia otro lado. ¿Me estás pidiendo que entre contigo? No tienes que hacerlo. Solo necesitaba contarlo. No podía más con el peso. Apoyé la mano sobre la suya. No te dejaré solo. Se quebró. No con llanto, sino con un temblor que le cruzó el cuerpo entero. No sé cómo hacerlo. No soy un héroe. Solo alguien que quiere vivir tranquilo. Entonces hagámoslo como gente normal, con cuidado, con cabeza, pero sin miedo. Esa noche planeamos, paso a paso. Él conocía los accesos, los horarios, los códigos. Yo, la discreción, la calma, los detalles. No era una película. Era real. Y lo sabíamos. Antes de irse se detuvo en la puerta. Si algo sale mal... No saldrá, lo interrumpí. Si algo sale mal, repitió. No quiero que te culpes. Elegí confiar. Y eso ya fue una victoria. Asentí, aunque por dentro se me revolvía todo, porque intuía que el mayor peligro no era entrar. Era lo que ocurriría si todo salía bien, porque si el mundo descubría la verdad, ¿quién protegería a Nico después? El sábado por la tarde todo estaba listo. Habíamos revisado los pasos decenas de veces. Nico tenía memorizados los códigos de acceso. Yo llevaba una mochila con lo necesario, un portátil viejo, una linterna y la calma que había aprendido a fingir en años de cortes delicados. La clínica cerraba a las 18 horas. A las 19:15 entramos por la puerta lateral con una caja de cartón como excusa. Llevábamos uniforme de mensajería y nombres falsos anotados en la orden de entrega. El vigilante no hizo preguntas, solo firmó, bostezó y volvió a su silla. En el segundo piso había un baño de servicio. Allí nos quitamos las gorras y revisamos por última vez la ruta. Pasillo largo, puerta de control, servidor en el fondo. Nico conocía el lugar. Había estado ahí cuando aún era parte del programa. Su cuerpo temblaba, pero sus manos estaban firmes. 5 minutos,
susurró. No más. Activó la cerradura con el código. Entramos. La sala de servidores tenía un zumbido eléctrico constante. Yo me agaché frente al panel indicado. Conecté el cable. El disco empezó a copiar los datos. 2 minutos, dije mirando la barra de progreso. Pero entonces lo escuchamos. Pasos, no de rutina. Rápidos, sin intención de disimular. Es él, susurró Nico. No pregunté quién. Supe que no era la primera vez que lo oía llegar. Desconectamos el equipo sin esperar el 100%. Cerramos la mochila y salimos por el pasillo contrario. Pero ya nos habían visto. ¡Ustedes! Gritó una voz masculina. Corrimos, no como en las películas, sin estilo, sin planes. Corrimos porque no había otra opción. Bajamos por una escalera de emergencia. Una puerta lateral nos llevó al patio trasero. Estaba cerrada con candado. «Dame un segundo», dijo Nico. Usó una herramienta pequeña. Forzó la cerradura. La puerta cedió. Salimos a la calle por un callejón estrecho. No sabíamos si nos seguían, pero el eco de pasos nos empujaba a seguir corriendo. En la esquina, un taxi esperaba. Le hice señas. Subimos sin mirar atrás. «Atocha», le dije al conductor. Nadie habló en el trayecto. Nico apretaba la mochila contra el pecho. Yo no dejaba de mirar por la ventanilla. Al llegar corrimos entre la gente como si fuéramos 2 viajeros más. Compramos billetes en efectivo. El tren salía en 15 minutos. En el andén, por fin respiramos. No estábamos a salvo, pero habíamos ganado tiempo. «¿Está todo?», pregunté. Nico abrió la mochila. El disco duro seguía ahí, entero. «Lo enviaremos desde Valencia», dije, «por correo certificado, a nombre de un periodista». Asintió. Tenía la mirada vidriosa, pero no por miedo. Era otra cosa. «Pensé que no saldríamos», confesó. «Pensé que no tendría el valor», le respondí. El tren llegó. Subimos. Nos sentamos al fondo del vagón. Nico apoyó la cabeza en mi hombro. No dormía. Solo cerraba los ojos para poder mantenerse en pie. «No quiero que esto te arrastre», murmuró. Ya lo hizo. Pero no me arrepiento. No esperaba encontrar a alguien que se quedara. Yo tampoco esperaba encontrar a alguien que valiera la pena arriesgarme. Sus dedos buscaron los míos. Se quedaron ahí, sin apretar. El tren arrancó. Afuera Madrid se iba desdibujando. La noche cubría la ciudad, pero dentro de ese vagón, entre el miedo y el cansancio, nació algo parecido a la esperanza. Todavía no habíamos ganado, pero por primera vez teníamos una oportunidad. Desde Valencia enviamos el disco duro a una periodista que Nico conocía por una red de apoyo. Usamos un nombre falso, sin remitente, pero con instrucciones precisas y una frase. Esto no es una historia, es una advertencia. El paquete tardó 3 días. Durante ese tiempo, nos escondimos en un piso alquilado por una amiga suya. No encendimos nuestros móviles, no contactamos con nadie, solo esperamos. La periodista respondió con un artículo explosivo. Fue publicado en un medio digital independiente y luego replicado por otros. No dio nombres completos. Pero los detalles eran tan precisos que la estructura detrás del programa quedó expuesta. Nombres de médicos, convenios firmados con clínicas privadas, perfiles falsos usados para captar familias vulnerables. Todo estaba en ese archivo. Los comentarios se llenaron de incredulidad y rabia. Nadie quería creer que algo así ocurriera en su país, pero las pruebas eran irrefutables. Días después, varias autoridades anunciaron investigaciones. Algunas clínicas fueron clausuradas. Varios implicados quedaron inhabilitados. Otros desaparecieron de la vista pública. A Nico no lo mencionaron en ningún artículo. Así lo planeamos. Él no quería ser símbolo ni víctima. Solo quería vivir sin esconderse. Volvimos a Madrid en tren, justo una semana después.
Por seguridad bajamos en una estación secundaria y caminamos hasta el barrio. La barbería seguía allí, sin daños. Laura había cubierto mi ausencia sin hacer preguntas. Cuando me vio, no preguntó nada. Solo me abrazó. Pasaron los días. Todo parecía volver a la calma. Pero Nico no regresó al local. Lo vi una noche desde mi ventana. Caminaba solo, manos en los bolsillos. No lo llamé. Sabía que necesitaba espacio. Un lunes por la mañana, justo antes de abrir, escuché la campanilla de la puerta. Era él. ¿Tienes tiempo? Siempre, respondí. No pidió corte. Se sentó. Me miró por primera vez sin miedo. Pensé que cuando todo saliera, te irías. Lo pensé, admitió. Pero también pensé que por fin tengo algo que no quiero perder. No lo abracé. No era necesario. Su presencia bastaba. Ese día no hablamos mucho. Solo nos quedamos ahí, mientras afilaba mis tijeras y él hojeaba una revista sin leerla. Afuera, la ciudad seguía como siempre, pero algo en nosotros ya no era igual. Con el tiempo, Nico empezó a trabajar en una asociación que ayuda a jóvenes sin papeles. No lo hacía por redención, sino porque entendía demasiado bien lo que era vivir sin respaldo. Yo seguí con la barbería. La reformé un poco. Añadí una planta. Cambié la lámpara que siempre parpadeaba. Dejé el sillón junto a la ventana libre para los que quisieran solo sentarse un rato. Algunos clientes preguntaban por el chico callado. Yo sonreía y cambiaba de tema. Meses después recibí una carta firmada con iniciales. Era de uno de los antiguos compañeros de Nico. Había leído la historia. Decía que ahora entendía que no estaba solo, que pensaba salir del anonimato. Le mostré la carta a Nico. La leyó en silencio. Luego la dobló y la guardó en su bolsillo sin decir palabra. Una noche, mientras cerraba, Nico me preguntó: ¿alguna vez te arrepentiste? Sí, le dije, de no haber hablado antes contigo. Él sonrió. Yo también. Desde entonces dejó de venir por rutina. Venía porque quería. A veces con café, a veces con cansancio, pero siempre con ganas de quedarse. No éramos héroes, no lo seríamos nunca. Solo dos personas que eligieron no huir más. Y eso, a veces, es lo único que hace falta para cambiar una historia.